Muy bien. A ver, ¿por dónde empezar? ¿Este proyecto es para disminuir penas? En absoluto. Yo creo que tenemos que empezar. Yo recién veía la televisión que se estaba haciendo de pena. Ajá. Y ponían cuánto es lo que tiene ahora y cuánto va a quedar. Así es. Le digo con todo respeto, inspiración de proyecto fue para reducir este servicio. La mente para contemplar situaciones precisamente de justicia. Por ejemplo, ¿usted podría dar algún ejemplo? Porque casos de homicidios quedarían reducidos en comparación con otros momentos de robo de agua. Nosotros empezamos el proyecto por las penas de los que la sociedad lo pedía. El deber de cuidaramente eso acentuado. Eso, revisión, esa. ¿Nosotros qué hacemos? Bien. Delitos de la parte de especie levantan las penas, a las penas. El contrapeso también general, que se llama Instituto de Imputabilidad Disminuida, para hechos tremendamente excepcionales. Yo estaba viendo unos diarios del caso de un cordobés, un chico de 20 años, trabajador, sin antecedentes, robó un peso. Y robar ese peso, el juez no tiene más que darle 5 años, el mínimo. De concebir persona de 20 años, sin antecedentes, estudiante, no tiene que tener la facultad un juez dándosela para estos hechos excepcionales. Sí, la impresión es que quedaba, y ya está acá también esto abierto, la preocupación no es sobre este tipo de hechos, sino sobre hechos que tienen que ver con homicidios y delitos de mayor monta, mayor peso e inclusive de características aberrantes. Allí fue la preocupación, por lo menos, que nos generó a nosotros. Nosotros, tanto en el articulado como los fundamentos del proyecto, que no está ni aprobado ni tiene media sanción. Es un proyecto que se va a discutir recién en la Cámara, perfectamente perceptible. Y seguramente que van a haber senadores que pueden introducir mejoras para que quede clarificado. Pero el espíritu no fue para estas cosas. El espíritu fue aumentar todo. Yo le puedo decir todos los delitos que se aumentaron. ¿Podría decir 3 o 4? Por ejemplo, se aumentó el delito de los delitos culposos y homicidios culposos y lesiones culposas. Antes era de 1 a 3. Se aumentó, por ejemplo, el delito de todos los estragos. Aquellas personas por falta de deber de cuidado hacen fuego y se hace un incendio y a partir de ahí se mueren personas, también ha sido aumentado. El caso del médico que no observa las técnicas apropiadas y por una negligencia se muere una persona. Todo eso ha sido aumentado, todo, ningún delito ha quedado sin aumento. Hay una escala que tenemos de todos los delitos que han sido aumentados. Esta es una escala de todos los delitos que hemos aumentado. La emoción violenta de 3 a 6 años ha pasado de 4 a 10 años en la escala penal. La preterintencional de 3 a 6, delitos preterintencionales, ha pasado de 2 a 6. El homicidio imprudente, una prisión de 6 a 3 años, ha pasado de 1 a 6. Las lesiones imprudentes, que antes tenía multa, tenía 1 a 2 años, ahora tiene una prisión de 3 a 4 años. Las culposas leves, algunas culposas leves quedarían impunes, culposas leves cuando eran, después explicaremos cada uno de los casos. El estrago seguido, el descarrilamiento, seguido de muerte también. Bien. De la salud pública. Permítame, senador Lloma, ¿qué tal? Llega tarde. Por favor. Bueno, esta es la posición de su par legislador Agúndez. ¿La suya cuál es? Sí, yo obviamente coincido que el espíritu del proyecto no es precisamente que queden en libertad los delincuentes. Yo, teniendo en cuenta y conociendo la estatura intelectual de Jorge Agúndez, de Quincio, de los autores del proyecto, de Kirchner, que lo firmó, de Alacino, Genud, creo que el espíritu es solucionar algunos problemas. El problema está en la redacción del proyecto, es decir, al estar en la parte general del Código Penal, por una parte, al no precisar los alcances, se faculta al juez para disminuir los mínimos y los máximos de todas las penas en todos los delitos, tanto culposos como dolosos, con una agravante, digamos, que prevé la acumulación de disminuciones en caso de que se acumulen los agravantes, con lo que puede llegar a situaciones en las cuales queda exento de pena.
en todos los delitos. No hay una precisión. Si bien es cierto, el espíritu es que sea para casos excepcionales, la letra del dictamen faculta al juez a disponer la disminución de todas las penas. Otro capítulo merece, la disidencia mía, merece cuáles son las circunstancias que se prevén como atenuantes. Por ejemplo, que se inflija un daño a sí mismo en la comisión en el momento de cometer el delito. Es cierto que se puede poner ejemplos en los cuales quizás sea justo, pero no se precisa ello. Se pone en términos generales y en la parte general de que un delincuente en el momento de cometer el delito se inflige un daño a sí mismo, pierde un brazo, se lastima un dedo, etcétera, sería una circunstancia agravante, de acuerdo a la redacción del artículo. O que no comprenda la criminalidad de sus actos en el momento de la comisión del delito. Sabemos que hay un presupuesto de la inimputabilidad. Entonces, esto no es el caso. El caso que se pone como ejemplo en los fundamentos del dictamen es que la persona actúe drogada o actúe en estado de embriaguez. Entonces, figura en los fundamentos del dictamen. Entonces, no puede ser un atenuante el hecho de estar drogado en la comisión del delito. Si tenemos en cuenta que el fenómeno de la drogadicción aumentó la violencia y es la característica fundamental, porque el aumento de la violencia en los delitos y el carácter de aberrante de los delitos es que las personas actúan drogadas, entonces no puede figurar como atenuante. Entonces, reitero, comprendo que el espíritu sea otro, lo que sí, la letra es de un alto nivel de riesgo en la administración de la justicia penal. Y por otra parte creo que es inconstitucional. ¿Por qué inconstitucional? Porque el Código Penal que sanciona el Congreso de la Nación establece cuáles son las conductas antisociales, es decir, los tipos delictivos y las penas que les corresponden. Y esto para que los ciudadanos sepamos cuánto nos cuesta en nuestra libertad personal, en nuestro patrimonio, en nuestros bienes, el tener conductas antisociales. Entonces, no se puede facultar a los jueces para establecer penas por debajo de las establecidas por el legislador, porque pasa a ser imprevisible la justicia penal. Yo con esto, Nelson, para terminar un poco, hoy, por ejemplo, me pidieron una audiencia, que los voy a recibir el lunes, 20 jueces de instrucción de la capital federal, los que van a aplicar el Código Penal, para manifestarme la adhesión a la disidencia que yo presenté y a los fundamentos, y para explicar también desde la óptica de los jueces, de la aplicación, los riesgos que se tienen de este tipo de normas, ¿no? Agúnez. Sí, al presidente de la comisión, las mismas personas le pidieron una audiencia, Jorge, y es precisamente, también lo va a recibir. Y lo que yo tengo que decir claramente, o sea, cuando el senador Yoma presentó varias disidencias el día jueves, el día viernes, el presidente de la comisión se preocupó y la llevó a San Luis, y a partir de ahí me llamó para ver si esas disidencias estaban bien. Las recogimos a casi todas. No obstante, con posterioridad a eso se dio esta difusión todavía. El inciso quinto, que era la pena natural, que cuando un padre en el accidente, por ejemplo, de tránsito, mata a su propio hijo, evidentemente que usted sabe que muchas veces los jueces dicen un accidente y no investigan como tendrían que investigar, pero está para los homicidios y delitos exclusivamente culposos. Pasó a ser el artículo 35, inciso quinto. La acumulación, que bien lo había señalado el senador Yoma, también fue sacado, Jorge, te comunicó el propio presidente, fue sacado directamente, porque nosotros estamos en un estado de observación, de crítica y de consenso para las cosas. Y en tercer lugar, se sacó la posibilidad de aquella pena desproporcionada que el juez podía, en definitiva, poner una pena menor sin que él había objetado que podía ser inconstitucional. Esas tres cosas se sacaron. Está modificado. Pero está modificado. Es decir, no está modificado. Sí, bueno. No. Está el dictamen, está la disidencia y está el recinto. Está el recinto. Eso lo vamos a aceptar en el recinto. De todos modos, hay una cosa... Quiero terminar acá. Sí, quiero terminar. En esta indeterminación que dice el senador yo le voy a leer el artículo 80 que rige en la actualidad y fue de 1968. Mire la indeterminación que tiene el artículo 80. En el delito más grave se dice que la pena es perpetua. El delito más grave, en el inciso primero, cuando uno mata al ascendiente, descendiente, cónyuge, sabiendo que lo son. El delito más grave,
prisión perpetua más el accesorio del artículo 52. En la última parte del artículo dice, se lo voy a leer textualmente porque es muy interesante, cuando en el caso del inciso primero de este artículo, mediar en circunstancias extraordinarias de atenuación, es una fórmula abierta, se lo damos al juez. El juez podrá aplicar prisión de 8 a 25 años. O sea, de la perpetua más la indeterminada, esta posibilidad será de juez. Es un estado de indeterminación. Nadie cuestionó que era inconstitucional esto. Nadie lo cuestionó. En 30 años. ¿Me permite, Jorge? Porque lo dice el Código Penal. Porque el Código Penal establece cuál es la pena mínima que puede aplicar. En el caso del dictamen, ustedes dejan a criterio del juez la disminución y la acumulación con lo que puede quedar, perdóname, con lo que puede quedar exento de pena. Y lo más grave, creo yo, es que delitos que ahora no son excarcelables, que son de cumplimiento efectivo, pasan a ser excarcelables, como consecuencia de la aplicación de la reducción a los mínimos, que por otra parte el dictamen establece con carácter imperativo, lo obliga al juez a que si se dan estas circunstancias supuestamente atenuantes, deberá aplicar la pena reducida. Con lo que delitos, reitero, el narcotráfico tiene una pena mínima de 4 años y un máximo de 12 años, o 10 o 12 años, no recuerdo bien. Al reducirse a la mitad del mínimo, queda en 2 años, es excarcelable. Pasa a ser excarcelable el narcotráfico. Entonces, y no es facultativo del juez solamente, porque en el artículo 3º que yo objeto del dictamen dice, deberá aplicar la pena disminuida. Por eso, yo no quiero entrar en una polémica acerca de las intenciones que, reitero, tengo el más alto de los respetos políticos e intelectuales por mis colegas. Esto queda fuera de toda duda. Creo que es de altísimo nivel de riesgo y a mí me alegra que vamos a aceptar un poco las objeciones que hemos planteado y que creo que volviendo el tema a comisión, como creo que hemos quedado, que esto va a volver a la comisión para ser debatido profundamente, vamos a poder establecer algún tipo de modificaciones a esto. Correcto, ¿no? Pero yo con respecto a esto de que le corresponde la pena disminuida de un delito, sabemos perfectamente que el juez toma de indagatoria, abre apertura, y esta medida excepcional, si la hay, que son casos muy contados, si la hubiera, recién se va a determinar en la sentencia. Y el delito que él dice, el robo agravado, que es en este caso de 5 a 15 años, pasaría a ser el delito de la mitad, o sea, 2,5 a 10 años. Pero recién en la sentencia, o sea, no puede ser excarcelable. Porque no puede ser excarcelable porque el juez habla de esa posición de defensa. En un homicidio con legítima defensa, recién el juez en la sentencia dice las causas exculpatorias o atenuatorias. No lo dice antes. Por lo tanto, cuando se hace el juicio oral a los 8 años, al año y medio, recién se dice acá. Pero lo importante de esto, Castro, yo quiero que la gente que ha entendido este informe de que nosotros hemos querido, primero yo creo ser responsable. Segundo lugar, creo que no voy a delegar la responsabilidad que me ha dado el pueblo que represento de legislar. Pero por supuesto que escucho más que nadie a la gente para legislar. Y hemos legislado en base precisamente a la gente que también una sentencia y una pena es totalmente injusta. Porque yo me sigo preguntando, este chico que hace 18 meses que está preso por $1 en Argentina de hoy, y hay mucha gente, amigas del poder, o mucha gente que están tomando café en la Recoleta y se han quedado con mucha plata del Estado Nacional. Entonces, esto tenemos que decirle a la gente. Aumento de pena por un lado, pero también esta llave de excusa absolutoria, no de atenuación en casos extremos. Y a esa gente la pongamos tranquilo. Por supuesto que en un país donde por ahí yo apoyo, yo digo, no al aborto y no a la pena de muerte. Esa es la coherencia que tengo. No pueden ser algunos otros que dicen no al aborto y sí a la pena de muerte. Señor Llama. Primero, no es cierto lo que dice Jorge, lo digo con respeto. Cuando una pena mínima es menos de 3 años, para el delito, podría corresponder la condicional de la condena, es decir, no cumplir en prisión la condena, puede proceder, es uno de los supuestos de la excarcelación. Si el juez a priori determina eso, es decir, que procede la excarcelación cuando el mínimo es menor de 3 años de la pena, con lo que estos delitos se transforman en excarcelables. Esto lo puede consultar cualquier juez penal. El Código de Procedimiento el Código de Procedimiento también, el Código de Procedimiento Nacional. En todas las mayorías de las provincias no existe. Por otra parte, si Jorge dice que escucha y que legisla pensando en la gente,
Yo creo que la gente lo que está pidiendo es que no haya una sola puerta abierta para la aplicación de la ley penal en el castigo de la delincuencia. Esto es abrir la puerta abierta, las puertas del infierno. Establecer que por vía de acumulación de supuestos atenuantes pueden o escarcelables delitos aberrantes y a criterio de un juez y no establecidos en el Código Penal es abrir las puertas del infierno. Y creo que es aumentar el ya de por sí sensación de desprotección que tiene la sociedad. Entonces, yo creo que pensando en lo que dice Jorge, en que tenemos que legislar pensando en la gente, creo que esto hay que modificarlo sustancialmente, si queremos pensar, siquiera en ponerlo a consideración del recinto. Un minuto final para los minutos. Sí, yo estoy en contra de la pena de muerte también. Aparte de estar en contra de la pena de muerte, creo que debatirlo siquiera el tema es innecesario, es absolutamente irrelevante, e implica denunciar pactos por los derechos humanos y reforma a la Constitución Nacional, lo que nos coloca a la Argentina en situación de país totalmente marginal. Creo que no se puede ni siquiera empezar a debatir la posibilidad de este tema. Minuto final para uno y para otro. La posición lógicamente del gobierno con esta solicitada que sacó el viernes, creo que no va a eso que piensa Jorge. Está bien, yo la respeto, pero yo no estoy de acuerdo. Espero que no cambiemos si hay directivas en ese sentido. Yo lo que no quiero... Todos saben que no Castro, es así. bueno, Dios quiera que sea así. Yo En caso nunca fue. Había en la Corte Suprema hubo un juicio por inconstitucionalidad. ¿Usted se acuerda cuando el robo con automotor el mínimo era 9 años? Nos tuvo que decir la Corte a los legisladores, en el punto 11, que sin perjuicio de lo que aquí se resuelva, corresponde oficiar al Poder Legislativo a fin de que se contemple la reforma en las escalas penales del artículo 38 del decreto 6.582/58, con el fin de evitar que su severidad pueda derivar en condenas que excedan las necesidades de política criminal. Por ello se hace lugar a la queja. Bueno, yo creo que nosotros no podemos esperar como un Poder Legislativo. Mucha gente me ha dicho, pero con los jueces que tenemos... Yo no legislo para los jueces que tenemos. Yo espero una Argentina mejor para mañana. Y tendremos que aprobar el Consejo de la Magistratura, que hace 2 años que no lo podemos sacar. Porque el oficialismo no lo quiere sacar. Mira, yo ni aunque el juez sea Mama Gandhi, le doy la posibilidad de reducir las penas y de eximir al margen de lo que dice el Código Penal a violadores de menores. No es así. Ni aunque sea Mama Gandhi le doy esa facultad. ¿Qué quiere que te diga? A que violadores menores quieren libertad, o a narcotraficantes quieren libertad, o a asaltantes con armas quieren libertad. Pero bueno, son criterios, ¿no? El proyecto no es así con toda seguridad y con toda tranquilidad. Entonces, ¿por qué están aceptando la modificación? Pero si estamos discutiendo entonces es así. Pero si no están aceptando las objeciones que yo pongo es porque es así. Pero el extraordinario valor que tiene que tener el juez para el caso que yo no puedo permitir en mi Argentina que un violador, que un asesino ande al suelo. Modificar varios artículos de tu proyecto. Yo puedo permitir modificar artículos de tu dictamen. Esté preso. Acepten las modificaciones de artículos. Queremos el equilibrio que exista para que tenga una justicia para todos igual. A los dos yo les agradezco su presencia aquí. Este es el debate que queremos, que pretendemos y que nosotros como medio tenemos que generar. Y por el cual yo no quise dar ninguna opinión hasta que no estuvieran estas dos partes aquí. Frente a los legisladores, el reclamo de la ciudadanía es esta necesidad que tiene la ciudadanía de que se haga justicia, de que el que comete un delito pague por esto, que no sea lo mismo cometerlo que no cometerlo, que no vayamos de la pena de muerte a la nada. Esto es lo que hoy la sociedad reclama. Ojalá con esta discusión se puedan llegar a instrumentos legales que le den a la sociedad esta tranquilidad que hoy no tiene. A los dos muchas gracias. Igualmente. No, muchas gracias. Muy bien, vamos al corte, ya volvemos, tenemos a la familia Chegoyen, tenemos a la señora Macrat, muchos mensajes, a todos muchas gracias.